Bueno, yo diría que existen como mínimo unas 10 razones para decir que en el siglo XXI el Paraguay sigue siendo una nación asombrosa. En primer lugar, el gran clima de negocios que hay en el Paraguay en este momento. Constantemente el Paraguay es foco de artículos y publicaciones de analistas económicos que insisten una y otra vez sobre este tema. A pesar de su carencia en infraestructura, es sin duda el lugar para invertir en este momento. Y es precisamente lo que está sucediendo ahora mismo. En los últimos 4 o 5 años ha recibido inversión como nunca. Las oportunidades de negocios en Paraguay son impresionantes en este momento. Es algo que no va a cambiar en los próximos años. Al contrario, pues este es el momento del Paraguay. Sin duda, todos los expertos coinciden que es el lugar con mejor clima de negocios de Latinoamérica. En segundo lugar, me asombra el Paraguay cómo produce alimentos. Paraguay es por naturaleza un gran productor de alimentos. En los últimos 14 años, su producción de alimentos se incrementó en un 75%, lo cual es un récord mundial. Produce alimentos para alimentar a varios países del tamaño del Paraguay. Y no estamos hablando de frutas y verduras, estamos hablando de proteína de primera calidad, carne, soja. Es el único país, por ejemplo, de clima tropical o subtropical que produce grandes cantidades de trigo. En los rubros más importantes de producción, entre los 220 países del mundo, el Paraguay siempre ocupa el top 10 mundial. En tercer lugar, me asombra el Paraguay cómo produce energía y qué tipo de energía produce. La energía que produce el Paraguay es 12 veces más que la que requiere o incluso la que puede usar. Además, no está basada en combustibles fósiles, es limpia y no solo eso, es renovable. Es la forma más usable de la energía, la eléctrica. En cuarto lugar, la estabilidad que tiene. El efecto tequila, por ejemplo, la crisis económica mexicana del 95, la crisis económica del sudeste asiático en el 97, luego en el 98 el efecto vodka de la crisis económica rusa, el efecto caipiriña de su vecino, gran vecino del Brasil en el 98, incluso la gran crisis mundial del 2008 no afectaron significativamente al Paraguay. Para el Paraguay, las sequías, la aftosa, los precios de los commodities en el exterior, las tasas de interés altas, etc., solo tienen un efecto relativo. El guaraní es la moneda más antigua y más estable de Latinoamérica. Y el Paraguay tiene la menor inflación acumulada del continente. Es como un Bugatti Veyron. Cuanto más acelera, más estable es. En quinto lugar, lo poco que emite. Es mucho más que impresionante la capacidad que tiene el Paraguay de emitir tan poco anhídrido carbónico. Ustedes saben que el anhídrido carbónico es uno de los gases de efecto invernadero que está calentando al planeta. La humanidad está muy preocupada por ese tema. Y el Paraguay emite muy poco a pesar de la velocidad con que crece, a pesar de su capacidad de producir alimentos y energía. Sencillamente en este punto no tiene igual. Es el país de América con menor emisión de gases de efecto invernadero. Eso tiene muchísimo valor. En sexto lugar, me asombra el Paraguay por la velocidad con que crece. Desde el año 2003 crece sin parar y no para de crecer. Su Producto Interno Bruto era tan solo de $100 per cápita en 1970. Estaba prácticamente muerto económicamente. Hoy supera los 6.000 e incluso 8.000 para el Banco Mundial. En algún momento el Paraguay ocupará, para el asombro del mundo entero, el lugar que le corresponde originalmente, que es primero en Latinoamérica. Es el país que más creció en este periodo, en el mundo entero. Argentina, por ejemplo, incrementó su PIB per cápita unas 8 veces desde 1970. La de Chile subió 10 veces. La de Japón creció unas 20 veces. En cambio, la de Paraguay es 80 veces más grande que en 1970. Paraguay es tan poderoso que hasta puede crecer en el desorden. En séptimo lugar, me asombra del Paraguay la simpleza y claridad de sus leyes. Este es un factor extremadamente importante. Nuestras leyes que se han aprobado en los últimos años en Paraguay facilitan la inversión.
Y las leyes del Paraguay en términos impositivos, fiscales, laborales, productivos, son simples, son directas, son poco enfocadas a desalentar la producción. Muy por el contrario, favorecen la inversión. En el Paraguay creemos que para repartir riquezas, primero hay que crearlas. No creemos en subsidios que desalientan el trabajo. De hecho, en Paraguay, el ausentismo laboral es muy bajo según las empresas multinacionales afincadas en el Paraguay. Todos queremos trabajar, es más, es lo que más queremos. En octavo lugar, sus extraordinarias condiciones naturales. No existe otra nación de la tierra que pueda ufanarse de no tener ni un solo tipo de desastre natural. Eso se debe a su localización privilegiada. En el Paraguay nunca hubo ni habrá terremotos, deslizamientos de tierra, ventiscas, infestación de langostas, huracanes, tsunamis, sequías, tormentas de arena, tornados, ciclones, ni grandes inundaciones a tal punto de poner en riesgo la vida. El Paraguay es grande, plano, fértil, biodiverso como ninguno y riquísimo en minerales. Extremadamente abundante también en agua dulce, algo importantísimo para el futuro. Desde el punto de vista biológico, el Paraguay es un diamante que brilla con luz propia. En noveno lugar, el Paraguay me asombra por su independencia. Desde que nació en 1811, el Paraguay fue, es y seguirá siendo una nación independiente. Su propia existencia es el resultado de su oposición a la conquista. El Paraguay es tan independiente que todas las ideologías nunca han tenido el impacto que han tenido en otras naciones. En décimo lugar, me asombra el poder de la cultura guaraní. La cultura guaraní es tan fuerte, tan rica, que puede devorar fácilmente a cualquier otra cultura e incluso influenciar sobre ella. Es como un cocodrilo cultural. La raza guaraní, la sangre guaraní de preguerra, ya está muy diluida en nosotros quizás por la inmigración, una gran inmigración que ha venido al Paraguay. Pero la cultura guaraní es fuerte y está viva y mantuvo viva a la nación misma. En toda América existen en realidad nombres guaraníes, países, pueblos, regiones y hasta mares reciben el nombres guaraníes. No es de extrañar, por ejemplo, que en el estado de Nueva York exista un pueblo que se llame Ticonderoga. Ni debe sorprender que en otros planetas, como el planeta Marte, existan cráteres con nombres guaraníes, como el cráter Yutu, por ejemplo. No existe un país del mundo donde descendientes de italianos, libaneses y españoles, que constituyen el 85% de la sangre paraguaya de hoy, hablen una lengua indígena y en muchos casos como primera lengua. Desde todo punto de vista, el Paraguay en el siglo XXI sigue siendo un país asombroso.